Hola, buenas. Bueno, pues vamos a empezar el tema 4, en el que vamos a hablar sobre mecanismos y sistemas que nos facilitan la vida, que nos facilitan el trabajo y sobre todo hacen más eficiente el riego, sobre todo en este curso que estamos hablando de eficiencia y optimización del riego, lo hacen más eficiente porque lo hacen más preciso y no tenemos que estar encima, no tenemos que estar en la finca abriendo y cerrando llaves, sino que son probabilidades de automatización y por lo tanto es aplicar la tecnología para nuestro beneficio y también de los cultivos, incluso el medio ambiente, al ahorrar agua, utilizar las dosis más precisas, etcétera. Bueno, los diversos sistemas de medición y automatismos, como te digo, nos ayudan a realizar los riegos sin trabajo, incluso a distancia y en el momento más apropiado. Para ello normalmente se utilizan estaciones meteorológicas cuyos sensores principales suelen ser el pluviómetro, como veremos más adelante para qué sirve cada uno. El pluviómetro, el termigrómetro, que mide la temperatura y la humedad relativa, y el anemómetro. También hay otros sensores que hablaremos después, pero estos son los principales, los que la mayor parte de las estaciones meteorológicas trabajan o tienen. También enlazados con las estaciones meteorológicas tendríamos los programadores de riego con o sin conexión remota, es decir, con la posibilidad de activar o cerrar un riego a distancia. O también ver su programación, cambiarla o simplemente detectar si está abierto o cerrado ese riego. Los programadores lo que hacen es enviar las señales para abrir y cerrar electroválvulas, los días y a la hora que queramos, según el diseño de nuestro riego y las necesidades de nuestro cultivo. Como te digo, pueden estar asociadas a los sensores de la estación meteorológica, porque, por ejemplo, si está lloviendo, el programador se anularía el programa de riego y por lo tanto ese día no riegaría o regaría menos. O si hay imagínate que hay una tormenta de viento, hay mucho viento o lo que sea, pues si estamos en un invernadero, a lo mejor cierra las ventanas con un relé y una bomba, una máquina, que cierre las ventanas del invernadero o sistemas así. Los requerimientos energéticos de todos estos sistemas pueden estar abastecidos por energía solar o eólica o también por electricidad. Aunque en las fincas, también depende de dónde estén, suele haber problemas de conexión. Por lo tanto, en muchas fincas se está teniendo la opción de las energías renovables. La comunicación telemática y la activación de relés sirve para observar los valores y dar órdenes de activación de forma a distancia, pues por vía GPRS o SMS, etc. O sea, tecnología móvil. La activación de relés es un aparatito, un dispositivo que permite el paso de energía eléctrica sin que esté directamente conectado a, por ejemplo, la activación de una bomba de riego. ¿Para qué? Para que una estación meteorológica o un programador que trabaja a 24 voltios no esté a los voltios que está esa bomba de riego. Entonces es el intermediario, es interruptor que activa la bomba, pero sin que el circuito pase por el propio programador. Bueno, sistemas de medición. ¿Cómo podemos identificar si es necesario realizar el riego o no? Pues hay varios sistemas. Uno de los sistemas para calcular la cantidad de agua que se está drenando son los lisímetros. Miden la cantidad de agua que se infiltra en una proporción de terreno controlada. Se fabrica una especie de búnker, una especie ves aquí un depósito, una pieza como de hormigón. Esto estaría como cortado a la mitad y debajo tendría o una báscula, una pesa, para calcular la cantidad de peso que se le incrementa con el agua o la cantidad que pierde de peso. Tendría lógicamente asociado un pluviómetro para saber la cantidad de agua que está recibiendo ese suelo. Y también tendría sistemas de drenaje, como ves aquí, para calcular la cantidad de agua que está drenando, para ver en un depósito cuánto se está drenando. Sería simplemente un trozo de terreno con los horizontes exactamente iguales que el resto o muy parecidos, con una capa de infiltración de grava inclinada
que fuera dirigida hacia ese depósito de drenaje que sería la letra C. Como te digo, también hay lisímetros muy precisos que son de peso. Están colocados sobre una báscula que mide con mucha precisión el peso de ese volumen de tierra y por lo tanto las pérdidas o la adición de agua. Los tensiómetros, que son los aparatos que más se utilizan en campo para identificar el momento preciso del riego, cómo está el suelo de humedad. Sirven para medir la presión de absorción del agua disponible, pudiendo identificar cuándo es recomendable realizar los riegos, como te digo. Se colocan a distintas profundidades, vienen los tubos de distintos largos, para poner unos a unos 30 centímetros y otros más profundos a 60 o a 90. Tienen en la punta un bulbo cerámico que se llama, que es una pieza cerámica que absorbe el agua. Como los poros de la cerámica son muy finos, por capilaridad van absorbiendo el agua que tienen en el alrededor, en el suelo. Son muy precisos y requieren mantenimiento. Si te fijas en las imágenes, en la parte de arriba tienen como un tapón. Este es un tapón transparente y este de aquí un tapón negro. Bueno, pues ese tapón sirve para, tienes que desenroscarlo y echarle agua, normalmente con colorante, para verlo fácil, y para mantenerlo siempre a una medida, para que no nos dé errores en la lectura, para que haya un equilibrio entre lo que absorbe y lo que se va perdiendo. En la especie de manómetro que tiene, que no, en realidad no es un manómetro, que tiene asociado, identifica las zonas en las que el agua está correcta o en las que hay un déficit. También hay tensiómetros eléctricos, que son menos precisos, un poco menos fiables, sobre todo en suelos porosos como los de origen volcánico que tenemos en Canarias. Son mucho más baratos, que es que el sistema es mucho más sencillo, aunque también ya hay mixtos. Y no requieren apenas mantenimiento, ya que no tenemos que estar ahí rellenándolos con agua o teniendo cuidado de que siempre estén en el mismo nivel. Y como son eléctricos o electrónicos, también se pueden monitorizar para automatizar los riegos. Como te digo, son menos fiables, por lo tanto, lo ideal sería utilizar los anteriores, que ya suelen venir también con sistemas electrónicos para poder conectar a sistemas de riego. Las estaciones meteorológicas nos ofrecen información, aquí dice no ofrece, pero es nos ofrece información sobre las condiciones climáticas de nuestra parcela y nos ayuda en la programación de los riegos, aplicaciones preventivas de fungicidas, etc. No es necesario tener una estación meteorológica en nuestra finca. Hay páginas web como la de Agrocabildo, nos indican esos avisos fitosanitarios en función de las condiciones climáticas de las zonas, por ejemplo en Tenerife, en medianías, en costa. En función de las condiciones climáticas previstas para esa semana, nos dicen, oye, ten cuidado porque en esta semana se dan las condiciones perfectas para tal hongo o para tal enfermedad. Entonces, que realices una acción preventiva, que eches azufre o lo que sea. Y luego las estaciones, no solo de Agrocabildo, que tienen bastantes estaciones meteorológicas colocadas y con los datos a disposición, sino también de la EMET, de la Agencia Estatal de Meteorología, nos pueden servir como referencia de los datos de pluviometría, de evapotranspiración o de viento, o todos estos parámetros que vamos a medir con una estación meteorológica. ¿Que en tu propia finca o instalación tienes una estación meteorológica? Perfecto, pero vamos, que no es algo súper necesario ni 100% necesario. Como te decía, los sensores principales que se colocan en una estación meteorológica son el pluviómetro, que sirve para medir la precipitación, o sea, la lluvia, o incluso el riego, para calcular si tenemos uniformidad del riego, por ejemplo. Y nos da el resultado por unidad de superficie, es decir, la cantidad de agua que tengamos en este vasito, estos son los típicos pluviómetros que se colocan para medir la lluvia, analógicos, viene marcado en litros por metro cuadrado o milímetros, que es el equivalente. También hay pluviómetros electrónicos que van midiendo con una cuchara que va cayendo, van midiendo las veces que va cayendo esa cuchara cuando se va llenando de agua, va cayendo y cada pulso equivale a un volumen. Por lo tanto, nos mide toda la progresión de la lluvia o de la tormenta o del riego, toda la progresión, cuando llueve más, a qué horas está lloviendo menos, etc. Porque encima nos marca también la hora a la que se produce cada pulso. El termómetro, que sirve para medir la temperatura, normalmente en grados Celsius. El higrómetro, que suele venir junto al termómetro, que mide la humedad relativa
del aire en tanto por ciento, es decir, la cantidad de agua, de vapor de agua que es capaz de mantener ese volumen de aire a esa temperatura. La humedad relativa al final nos identifica si hay probabilidades de lluvia, si va a haber un tiempo seco o muy seco cuando está por debajo de 30, o sea que vamos a tener que aplicar más riego, o las condiciones ideales para la propagación de hongos, suelen ser humedades altas. El barómetro es el instrumento o el sensor que mide la presión atmosférica y también nos indica si va a haber estabilidad atmosférica o va a haber lluvia o probabilidad de lluvia. Cuando la presión baja de 1013 hectopascales, decimos que es baja presión y por lo tanto hay probabilidades de lluvia. La baja presión se produce cuando ves la B de borrasca en el mapa del tiempo, en realidad quiere decir no borrasca, quiere decir baja presión. Y cuando ves una A en el mapa del tiempo, que suele decirse anticiclón, quiere decir en realidad alta presión. Alta presión es cuando las masas de aire vienen desde la alta atmósfera hacia la baja, por lo tanto ese movimiento hacia abajo crea una presión que genera la estabilidad y el movimiento del aire que nosotros llamamos los alisios, un movimiento a favor de las agujas del reloj. En el caso de la lluvia, de la baja presión es al revés, el aire está ascendiendo, por lo tanto está restando presión, por eso baja la presión atmosférica, y en esa ascensión se producen las tormentas porque en las capas altas está más fría y por lo tanto se condensa el vapor de agua. Y por eso hay probabilidades de lluvia. Las bajas presiones o las borrascas se mueven al contrario de las agujas del reloj. Y por lo tanto suelen venir los vientos del oeste o suroeste. Los alisios vienen del noreste normalmente, del norte o del noreste. Y el anemómetro veleta es el sensor o el instrumento, bueno, en realidad son dos, que se utilizan para medir la velocidad del viento y la dirección. La veleta es ese instrumento que va girando y va enfocando o dirigiéndose hacia donde viene el viento o hacia donde va en los diferentes puntos cardinales, y la velocidad suele ser una especie como de molinillo que gira a una velocidad en función y te marca la velocidad a la que va el viento. Estos son algunos ejemplos de estaciones meteorológicas con diferentes modelos, diferentes diseños, más integrados o con los sensores sueltos que puedes ir colocando si quieres ir añadiendo más. Estos vienen todo en un pack, por lo tanto no podría añadir otros sensores o quitar. Y suelen ser estaciones meteorológicas para solo visualizar los datos, no para almacenarlos. La comunicación remota. Como te decía antes, algunas estaciones, sensores y programadores disponen de sistemas de comunicación que nos permite ver los datos a distancia o realizar envíos de órdenes de forma telemática, es decir, abre, cierra, apaga esto, enciende lo otro. Por ejemplo, detener la secuencia de riego si está empezando a llover o activar el riego por cualquier razón. Imagínate que de repente se mete un aire caliente, calima o lo que sea y queremos dar un riego y nos encontramos de vacaciones. Estamos de viaje. Pues desde el teléfono móvil, con una aplicación que suelen tener estos sistemas, pues podemos activar y desactivar el riego, por ejemplo. Suelen tener un módem al que se le introduce, se le coloca una tarjeta SIM telefónica, como los teléfonos móviles o las tabletas, las tablets, que tendremos que contratar con una compañía de telecomunicaciones, y en esa tarjeta solo necesitaremos transmisión de datos, no hace falta llamadas, lógicamente, pues solo vamos a transferir mensajes. También hay dispositivos que se conectan por señales de radio o por wifi, normalmente cuando están cerca. Eso serviría para si tenemos un habitáculo, un almacén, un cuarto de aperos con electricidad, con un ordenador, por ejemplo, para conectarnos con una estación que tengamos en un invernadero o en una finca cercana, porque el radio y la wifi suelen tener distancias cortas. Se aconseja que las estaciones meteorológicas tengan capacidad de grabar y almacenar los datos registrados para proceder a su descarga tanto de forma física como en remoto. Física sería conectándole un portátil para descargar los datos, o en remoto sería pues esa comunicación vía GPRS, SMS, lo que sea.
O directamente hay instrumentos que lo cuelgan a la nube, a una página web, y tú accedes a esa página web. Te digo que se recomienda que graben los datos porque hay otras estaciones meteorológicas que son muy baratas, pero no graban datos, por eso son baratas. Entonces solo te permiten ver lo que está pasando en ese preciso momento, pero no lo que ha pasado durante el día ni lo que ha pasado durante los días anteriores, ¿no? Que son las típicas estacioncitas que se ponen en las casas o en los bares. Los programadores de riego y electroválvulas. Un programador sería este cuadradito blanco, sería el programador de riego. Como ves, está enchufado a la red. Y las electroválvulas, que en este caso tiene 6, irían conectadas al programador. Son pequeños ordenadores a los que se le puede grabar los días, las horas y la duración que quieres que se realicen los riegos. Y luego las puedes ir cambiando, lógicamente. Por ejemplo, el primer mes quieres que riegue cada 3 horas o cada 5 horas durante 10 minutos, porque está la planta germinando. Más adelante quieres que riegue durante 1 hora y 2 veces al día nada más. Más adelante quieres que riegue durante 1 hora también, pero cada 2 días. Un día sí, un día no. O todas las configuraciones que desees. Lo puedes programar y el programador abre y cierra él solo. El programador, para abrir y cerrar, envía una señal de apertura a las electroválvulas. Algunas incluso, como te decía, pueden comunicarse vía remota con nosotros y podemos activar o desactivar los riegos a distancia sin tener que estar presentes en la finca o en la parcela regal. Eso es un ahorro de trabajo muy importante. Las electroválvulas son válvulas que abren o cierran al recibir un pequeño impulso eléctrico y que activa un solenoide magnético, que es esta pieza blanca de aquí. Aquí tiene una pieza que cuando recibe energía, un pulso, se activa un imán que hace que se despegue una piecita. Esa piecita es la que hace que se abra la válvula. Y cuando ya no tiene corriente, vuelve a su posición original. Ese es el solenoide magnético. Se suelen acompañar con válvulas de mano, colocadas después, como seguridad o alternativa ante un fallo de funcionamiento. O sea, que puedes llegar y abrir también manualmente. El impulso suele ser de 24 voltios, por eso te decía que normalmente no puede haber conexiones eléctricas a 220 directamente enchufados con estos sistemas, sino tiene que haber un relé intermedio para que no haya esos cambios de voltaje, de tensión. Hay desde programadores denominados de llave para activar 1 o 2 electroválvulas nada más, hasta equipos para controlar 16 electroválvulas o más. Equipos incluso que son una auténtica torre, vamos. Los hay a pilas y los más avanzados requieren conexión eléctrica. Esto sería un ejemplo de programador Toro, que es una marca muy conocida, que se utiliza, creo que tenía hasta 8 electroválvulas. Y estos son distintos modelos de electroválvulas. Esto sería una electroválvula con programador integrado. Esto sería un programador con una electroválvula integrada. O sea, tienes todo el programador, enchufas directamente a la llave, por eso se llama programador de llave, y dentro tiene una única electroválvula. Y este sería que tiene 2 electroválvulas, como ves. Tiene 2 salidas, por lo tanto puedes programar 2. Esto normalmente se utiliza en jardinería o en fincas pequeñas que no requieran un sistema de riego muy grande. Bueno, más sistemas para medir, para saber calcular cuándo es el momento preciso o cuánto tenemos que regar. El principal sistema para medir todo esto se llama el tanque de evaporación, evaporímetro o tanque tipo A. Y se emplea para medir la evaporación efectiva en un plazo de tiempo determinado. Es decir, la cantidad de agua una masa líquida, el agua contenida en este tanque, al aire libre, pierde a través de su superficie por haberse convertido en vapor. Es decir, a la atmósfera va transformándose de líquido a vapor de agua por la evaporación. La evaporación suele suponer entre un 5 y un 10% del agua aportada por la lluvia o el riego. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar los riegos. Se define la evapotranspiración como la pérdida de humedad de una superficie por evaporación directa, que es lo que estábamos midiendo en el tanque tipo A, junto o sumado con la pérdida de agua por transpiración de la vegetación. Por lo tanto, por un lado tenemos que medir la evaporación nada más,
es decir, lo que se evapora de una superficie de agua a la atmósfera, pero también tenemos que medir la transpiración que los propios cultivos producen. Y eso sumado sería la evapotranspiración. Se expresa en milímetros por unidad de tiempo y constituye un importante componente del ciclo y del balance del agua. Se estima que, de un 70% del total de agua recibida por una zona, o sea, la precipitación, es devuelta a la atmósfera a través de este proceso, un 70% del agua que llueve, mientras que el resto del 30% constituye la escorrentía superficial o la infiltración, la subterránea. El conocimiento de las pérdidas de agua mediante el proceso permite tener un acercamiento de las disponibilidades del recurso, del agua, y consecuentemente puede realizarse una mejor distribución y manejo del mismo. La cantidad de agua que se está infiltrando, la cantidad de agua que se pierde por evapotranspiración. La evapotranspiración potencial, que se denomina ETP, para que te acuerdes, ETP, es la cantidad máxima de agua que puede evaporarse desde un suelo completamente cubierto de vegetación, que se desarrolla en óptimas condiciones, esta vegetación, y en el supuesto caso de no existir limitaciones en la disponibilidad de agua, o sea, que tenga el agua que necesita. Según esta definición, la magnitud de la ETP está regulada solamente por las condiciones meteorológicas o climáticas, es decir, la temperatura, la humedad y el viento que haya, según el caso, del momento o periodo para el cual se realiza la estimación, es decir, ese día, esa semana en concreto, no para todo el año ni para todo el mes. El concepto de ETP es ampliamente utilizado y desde su introducción ha tenido gran influencia en los estudios geográficos del clima mundial. Se han caracterizado los climas en función de este parámetro. De hecho, su diferencia con respecto a las precipitaciones, es decir, precipitación menos ETP, esa diferencia, una resta, ha sido frecuentemente usada como indicador de humedad o aridez climática. Es decir, en función de lo que dé, es un clima húmedo o un clima árido. También ha influido sobre la investigación hidrológica y ha significado el mayor avance en las técnicas de estimación de la evapotranspiración. Sin embargo, lógicamente todo va evolucionando y a medida que se van haciendo estudios, se van optimizando este tipo de datos para hacerlo cada vez mejores, ¿no? Ahora vamos a hablar en esa progresión de los sistemas, de las mediciones y de la exactitud de los métodos, vamos a hablar de la evapotranspiración de referencia o evapotranspiración del cultivo de referencia, que se llama ET0. ET0. Antes se llamaba ETP y ahora es ET0. Ha sido establecida para reducir las ambigüedades de interpretación que daba lugar el amplio concepto de evapotranspiración, el ETP, y para relacionarla de forma más directa con los requerimientos de agua de los distintos cultivos. Es similar a la de ETP, ya que igualmente depende exclusivamente de las condiciones climáticas, incluso en algunos estudios son considerados equivalentes, la ETP y la ET0, pero se diferencian en que la ET0 es aplicada a un cultivo específico, estándar o de referencia, que son gramíneas o alfalfa. Gramíneas o alfalfa de 8 a 15 centímetros de altura uniforme. En el ETP sería en un cultivo que cubriera toda la superficie. En este caso es exclusivamente gramíneas o alfalfa. De crecimiento activo y que cubre totalmente el suelo y que no se ve sometido a déficit hídrico, es decir, que tiene el agua toda la que necesita. Y por lo anterior, que en los últimos años está reemplazando a la ETP porque es como un método más ajustadito, porque lo puedes controlar más. Es más universal. Todo el mundo puede hacer esto. Poner una superficie de césped o de cualquier tipo de gramínea y colocar un tanque tipo A en esa superficie medida y controlada. A la altura controlada, el desarrollo del cultivo controlado, es como más detallado. Bien, una vez conociendo la ET0, vamos a hablar de la evapotranspiración real, o sea, la actual o efectiva, que se llama ET-C. Es decir, la evapotranspiración de nuestro cultivo en el campo, que es por esto lo que queremos calcular. La evapotranspiración que ocurre en la situación real en la que se encuentra el cultivo en campo, nuestro cultivo, no una gramínea, en una superficie determinada, difiere de los límites máximos o potenciales establecidos. Es decir, difiere de esto que te digo de que son de referencia, el ETP, el ET0, todo esto. Para referirse a la cantidad de agua que efectivamente es utilizada por la evapotranspiración, se debe utilizar el concepto de evapotranspiración real.
La ET sub R es más difícil de calcular que la ETP y la ET0, ya que además de las condiciones atmosféricas que influyen en estas dos, interviene la magnitud de las reservas de humedad del suelo y los requerimientos de los diferentes cultivos, que no son los mismos. Incluso de las diferentes épocas o ciclos del cultivo. No es lo mismo cuando está empezando a crecer que cuando está en desarrollo vegetativo total, que cuando está floreciendo o fructificando. Para determinarla se debe corregir la ET sub P o sub 0 con un factor que se llama el factor K sub C. Es un factor de corrección o para ajustarlo a nuestro cultivo, para ajustar la ET sub C a nuestro cultivo. Y depende este factor del nivel de humedad del suelo y de las características de cada cultivo. La fórmula de la demanda de riego, en este caso, o sea, lo que tenemos que aplicar de agua, sería la ETEP sub C, que la conoceríamos por las condiciones climáticas, la ETEP sub R, que sería ya con nuestro factor de cultivo, con la K sub C, por B, que sería el coeficiente de eficiencia de aplicación al riego, que en el caso de la aspersión es el 85%, y o sea, aquí multiplicaríamos por 0,85, y en el goteo es del 95%, por lo tanto multiplicaríamos por 0,95. Esta función, esta fórmula nos daría la demanda de riego, la cantidad de agua que es necesaria. Bueno, ¿cómo calculamos la ET sub R? Porque aquí tenemos que la tenemos aquí integrada, la tenemos que restar a ET sub C, pero todavía no sabemos calcularla. ¿Cómo la vamos a calcular? Pues con el coeficiente de cultivo K sub C. Como te decía, este coeficiente de cultivo es un coeficiente ajustable que permite calcular la ET sub R a partir de la ETP y la ET sub 0. Estos coeficientes dependen fundamentalmente de las características propias de cada cultivo, por lo tanto son específicos para cada uno de ellos y dependen de su estado de desarrollo, de sus etapas fenológicas, por ello son variables a lo largo del tiempo. Esta K sub C varía a lo largo del cultivo y depende de cada cultivo también. Y también dependen de las características del suelo y de su humedad, así como de las prácticas agrícolas, del riego. Se hace alusión a los K sub C en numerosas publicaciones, puesto que permiten conocer la ET sub R a partir de la ET sub P, la ET sub 0, evitando el uso de métodos más precisos, pero de más difícil aplicación. ¿Cómo sería la fórmula? Pues la ET sub R es igual a la ET sub 0 por ese coeficiente de cultivo, la K sub C. Bueno, pues aquí tienes un ejemplo de una tabla, de las muchas que hay en la bibliografía, de coeficientes de cultivo K sub C para cultivos herbáceos y hortícolas en este caso. Estos son de ejemplo, también habrá que ver las condiciones de cada sitio. Pero bueno, por más o menos que sirve de referencia. Ves que tienes diferentes fases de cultivo: inicial, desarrollo, media y maduración. Y por ejemplo aquí tienes el algodón, el girasol, la lechuga, el maíz, la papa, el pimiento, el tomate, la zanahoria. Tienes un montón de cultivos aquí, ¿no? También hay de frutales. Se puede buscar información por internet también y hay bastante bibliografía sobre el tema. Le multiplicaríamos por, en este caso, 0,45 nos daría la ET sub R. Multiplicaríamos la ET sub 0 que nos ha dado el tanque, el evaporímetro, el tanque tipo A, o el dato que nos da en la página de Agrocabildo, por ejemplo, de evapotranspiración, lo multiplicaríamos por K sub C para tener el ETR de nuestro cultivo, de nuestra finca. Bueno, esto sería, pues eso, en función del clima y del cultivo de referencia de pasto, o sea, el césped ese, obtendríamos el ET sub 0. Con el ET sub 0 multiplicado por el factor de cultivo, el K sub C, obtendremos el ETC o el R. Y con el ET sub 0 multiplicado por K sub S, que es otro factor de ajuste, y también por el K sub C, que es este que habíamos calculado aquí, son factores de estrés hídrico y ambiental, el K sub S, pues sería un ETC o un ETR ajustado, se llama, que esto ya sería ir como un punto más allá. Estos son algunos ejemplos de lo que sería la fase de cultivo, la fase inicial del K sub C. Ves que sube hasta el K sub en la parte media, en la zona media del cultivo, y vuelve a ascender la K sub C del final del cultivo. Bueno, aquí tendríamos unas tablas de ejemplo de la evapotranspiración con el cálculo Pepman-Montiz mensual y anual en diferentes comarcas de Tenerife. En La Laguna Tejina, Santa Úrsula del Malpaís,
Tegueste, La Padilla, Santa Úrsula, etc. ¿Vale? La Victoria, La Orotava, comarca de Isora, de todas las comarcas de la isla. Aquí tienes un resumen de la media, la diferencia, etc. Pues bueno, como ves, aquí tendríamos mes a mes los datos de referencia de esa evapotranspiración en milímetros, es decir, en litros por metro cuadrado. En marzo, por ejemplo, en marzo 106,4 en Weimar. En enero 79,9. El balance hídrico en el suelo, pues una vez conocidos los datos de precipitación, de riego, de infiltración, se puede despejar la ET sub R también de esta ecuación, porque la precipitación es igual a la ET sub R de nuestro cultivo, la evapotranspiración, más la infiltración y más o menos el almacenamiento, en función de cómo esté el suelo de agua, de humedad, si tiene almacenado o tiene déficit. El almacenamiento normalmente se obtiene calculando la humedad del suelo, como habíamos visto anteriormente, y convirtiéndola en una lámina de agua equivalente expresada en milímetros o litros por metro cuadrado. Te voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, un suelo con una profundidad radicular media de 60 centímetros, es decir, un cultivo de frutales, de árboles frutales que tienen 60 centímetros de raíces, y una densidad del suelo aparente de 1,3, tiene una capacidad de campo de 25% y un punto de marchitez, o sea, cuando lo hemos secado o cuando está seco, del 11%. Calcular el agua utilizable por las plantas en milímetros. Bueno, primero calcularemos el volumen de un metro cuadrado del suelo. Un metro cuadrado sería en superficie, lo multiplicaríamos por la profundidad, que en este caso, como nos dice que tiene una profundidad radicular media de 60 centímetros, lo multiplicaríamos por 60 centímetros en profundidad, que serían 0,6 metros. Esto nos da un volumen en metro cúbico de 0,6 y en decímetros cúbicos de 600. El decímetro cúbico es el que vamos a utilizar. La masa de un metro cuadrado de suelo sería el volumen por la densidad, que en este caso sería los 600 de volumen, el volumen 600 por 1,3, que es la densidad aparente que tenemos por aquí. Calculamos el agua utilizable por las plantas. Recuerda que era restar la capacidad de campo, la humedad capacidad de campo con la humedad a punto de marchitez. Hacemos esta resta, 25 menos 11 en este caso, y nos da 14 o 0,14. 14% es el agua utilizable. Pues vamos a ver cuántos litros y cuántos kilos primero en litros son de agua. Equivale eso de agua, que es lo que puede absorber el suelo. Teníamos en un metro cuadrado 180 kilos de suelo, lo multiplicamos por ese 14% de agua utilizable y nos da 109,2 kilos, que sabes que un kilo de agua dulce equivale a un litro aproximadamente, ¿no? Salvo que sea agua muy salobre, etc. Bueno, podemos decir que un kilo es igual a un litro. Pues entonces nos daría 109,2 litros en un metro cuadrado de suelo, que es lo que venimos calculando. Como estos son litros por metro cuadrado, lo podemos relacionar, podemos decir que equivale a milímetros. ¿Vale? Un litro por metro cuadrado equivale a 1 milímetro. Si tuviéramos un cuadrado de 1 por 1 y le echáramos 1 litro, subiría en altura 1 milímetro. La altura de agua sería 1 milímetro. Es decir, que 1 litro por metro cuadrado equivale a 1 milímetro de altura de agua. ¿Vale? Se suele iniciar el riego cuando se alcanza el 50% del agua utilizable. Es decir, cuando midamos la humedad del suelo con respecto a la capacidad de campo y de punto de marchitez y nos diera la mitad, es decir, si eran 100 litros, cuando nos llegue a 50 litros, cuando esto nos diera 50 litros, es cuando tendríamos que aplicar el riego. ¿De acuerdo? Para no acercarnos tanto al punto de marchitez, sino mantener siempre el suelo a capacidad de campo. Si se quiere medir la ET sub P más sencillo, mediante el riego se debe mantener el suelo en condiciones óptimas de humedad, eliminando el almacenamiento al estar completo. O sea, si lo que hacemos es regar para mantener el suelo al completo de agua y ya despejar fácilmente la ET sub P de la ecuación. En este caso serían las precipitaciones más el riego
es igual a la ET sub P más la infiltración. Para los cálculos de la ETP, uno de los métodos más empleados es el uso de las tablas Pemman-Montis, que es los que te enseñé hace un poquito, en las que se considera la temperatura, las horas reales de sol, la velocidad del viento y la humedad relativa. La ET sub P mensual y la anual para diferentes comarcas de Tenerife es el archivo que te acabo de enseñar, que lo tienes en este enlace, las diferentes comarcas de Tenerife. Es un PDF que lo puedes descargar en la página de Agrocabildo, que en este caso era del año 2008. Bueno, y con esto hemos finalizado la unidad didáctica 4. Espero que hayas aprendido muchas cosas interesantes y nos vemos en la siguiente unidad. Un saludo.